cómo implemento un poco más de la filosofía en mi compañía, ¿no? O sea, en un proceso de innovación empiezas con la apertura y luego con el cierre. Y en la apertura, pura creatividad, en el cierre entra el crítico a complementar al creativo. Hay que pensar que no se puede tratar de innovar por innovar, a ver quién tiene la ocurrencia mayor, sino que debería de existir ese propósito del que hablamos antes, de que lo que nosotros aportemos al mundo sea algo que lo beneficie. No nos damos cuenta de cómo la filosofía está metida en el trabajo diario. Y yo lo que trato de mostrar esos puentes. Y también demostrar que la filosofía tiene herramientas, y entre ellas fundamentalmente el pensamiento crítico, que son aplicables, que se pueden llevar a la empresa y que nos pueden ayudar. Hola, hola, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris, en el que hablamos de innovación y el impacto que tienen las personas y en la sociedad. Yo soy Natalia Vega. Y yo soy Miguel Urrecha. Y hoy estamos con Fátima Álvarez. Fátima, que es profesora, es educadora en pensamiento crítico, trabaja con jóvenes, con mayores, con directivos y además es la escritora de este maravilloso libro titulado ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía?, en la que será aquí en la portada un Sócrates un poco enfadón en esta mesa de dirección, supongo, ¿no? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, en la portada del libro tenemos, yo creo, una portada ya de entrada provocadora. Y a mí cuando me la enseñaron en la editorial pensé, ay madre, esto hasta a mí me impactó, ¿no? Pero a su vez digo yo, oye, el chaval que la hizo cogió muy bien la idea, ¿no? Esta idea de un Sócrates sentado en una mesa que podría ser la mesa de un consejo de dirección. Qué interesante. Mira, justo aquí además en el pie del libro hablamos de oye, cómo nos pueden ayudar 2.500 años de filosofía, ¿no?, a tomar decisiones. Y esto me ha recordado una cosa que decía un profesor, porque hoy en día que parece que todo cambia tanto, ¿no? Y decimos, es que el mundo no se reconoce de ahora, hace 10 años, hace 20, hace 100, no podemos utilizar nada del pasado, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que leo textualmente, ¿no?, que dice, nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos. No se ponen en pie cuando entra una persona anciana y responden a sus padres. Esta frase que podrías decir que es mía a mis hijos, que podría ser de nuestros padres a nosotros, los abuelos, lo cierto es que se le asocia a Sócrates. O sea, que parece que no hemos cambiado tanto como sociedad en estos últimos años, así que seguro que podemos aprender muchísimo, ¿no?, de todo este pasado. Bueno, una de las cosas importantes, la frase, sería atemporal, ¿no? La podríamos utilizar en cualquier momento. Y una de las cosas buenas de la filosofía es que no se pasa de moda. Y lo que dijeron este tipo de autores desde hace 2.500 años sigue en gran parte, en muchas situaciones, totalmente vigente. Eso es lo bueno de esta disciplina. Qué bueno. Muy bien. Pues, Fátima, me gustaría que empecemos hablando del pensamiento crítico, que, por cierto, para los neófitos como yo, pensamiento crítico no viene de criticar, ¿no? ¿De qué viene el pensamiento crítico? Cuéntanos un poquito. La gente lo asocia a crítico-criticar, tío. Ay, es que el nombre le hace poco favor, ¿eh? Porque tendemos a hacer esa asociación. El pensamiento crítico se define normalmente como la capacidad de discernir, de discernimiento. Y crítico viene de criterio. Cuando decimos, y vosotros lo habréis oído 1000 veces, esta persona tiene criterio, ¿no? Tiene mucho criterio, tiene criterio propio. Eso es fundamentalmente el pensamiento crítico. O sea, que crítico al final es casi pensamiento criterioso, ¿no? Criterioso, bueno, pues mira, lo podríamos llamar así. Es de tener criterio, sí. Y para tener criterio me imagino que tienes que tener formación al final. Tienes que tener formación, tienes que tener atrevimiento también. Eso es una cosa muy bonita, ¿eh? Porque, claro, las personas que tienen criterio y tienen criterio propio, que es esto de piensa por cabeza propia, ¿eh?, lleva las riendas de su vida, todas estas cosas que hemos oído siempre, pues no es un camino fácil, ¿eh? Muchas veces es mucho más cómodo pues sumarte a lo que digan, dejarte llevar, y porque una de las cosas que más nos cuesta a las personas es quedarnos fuera del grupo. Uh-huh. Y el tener criterio propio implica no necesariamente estar fuera del grupo, pero que puede haber situaciones en que sí, en que tú disientas y que no sigas lo que hace la mayoría porque no lo veas. Y bueno, por eso es una cosa de atrevimiento. Hay una frase que en realidad no es de él, es latina, pero que luego recupera Kant,
que se convierte como un emblema, ¿no?, en la filosofía, que es el sapere aude, el atrévete a pensar. Y yo siempre digo, si es atrévete a pensar es porque, oye, la cosa va de atrevimiento, ¿eh? Quiere decir que hay que dar ese paso de coraje, ¿no? Y ahora que hablabas de estar fuera del grupo cuando estamos pensando, a mí me gustó mucho cuando en el libro hablas que los verdaderos filósofos van en contra de la corriente. Sí. Y realmente me gusta porque se puede relacionar muy bien con lo que hacemos cuando trabajamos en innovación, que estamos trabajando en retar dogmas y en que todas las cosas que se han pensado que se pueden hacer que se puede hacer de una manera, pues se pueden hacer de otra. Y me gustaría mucho saber qué herramientas o qué metodologías hay como para que ese pensamiento crítico lo podamos llevar a estos procesos de innovación o procesos empresariales. Bueno, toda la innovación va a contracorriente, lo que tú dices, ¿eh? Porque partes de lo que existe ya no es innovación. Pues ya está, ya eso ya no es innovación. Si tú quieres hacer algo distinto, vas a tener que romper con lo anterior. Eso es muy curioso, ¿no? Y es una de las cosas que se puede trabajar uno de los trabajos que a veces hago para trabajar el pensamiento crítico es hacerlo a partir del arte. Y que es un recurso muy potente a la hora de trabajarlo. Y en el arte pues se construye destruyendo. Uh-huh. Lo típico, tú tienes un trozo de mármol, haces una escultura. Bueno, pues claro, lo que has hecho ahí pues es destruir el mármol para que salga la figura que tú quieres. Entonces tienes muchas ideas, destruyes muchas para quedarte con alguna. No te puedes quedar con todas las que se te ocurran, tendrás que luego elegir. Y bueno, pues a la hora de... El pensamiento crítico está muy, muy asociado con el pensamiento creativo. Y es en varias partes en las que está asociado, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres hacer algo nuevo, pues claro, tienes que tener ideas. Las ideas no salen de cero, pues muchas veces esta historia que decimos de vamos a hombros de gigantes. Pues sí, todos vamos a hombros de gigantes, evidentemente. Pero cuando tienes una idea propia, haces algo que nunca se ha hecho, que a lo mejor es una combinatoria de varias cosas, pero que eso nunca se ha probado. Eso surge después de haber valorado muchas posibilidades. Las famosas lluvias de ideas, por ejemplo. Vale, vamos a tener una lluvia de ideas sobre este tema. Y eso es un proceso creativo, es un proceso de apertura. Tú abres a un abanico de posibilidades. Y eso es pura creatividad. Pero claro, como decíamos, no te puedes quedar con todas. Luego tendrás que decir, yo de todo esto, al final, ¿qué hago? Entonces cierras. Y es ahí donde el pensamiento crítico entra a combinarse con el creativo, porque tú a la hora de cerrar tienes que elegir de todas esas cosas que se te han ocurrido, con cuál te vas a quedar, cómo la vas a llevar a cabo. Y toda esa valoración que haces de esas ideas, la haces en base a criterios, ¿no? Y por eso, en un proceso de innovación, empiezas con la apertura y luego con el cierre. Y en la apertura, pura creatividad, en el cierre entra el crítico a complementar al creativo. Luego tú ya harás pues, lo que quieras hacer con lo que te hayas quedado. Y dices, pues mira, voy a intentarlo así. Y en el propio proceso también vuelves a hacer evaluaciones de, ay, mira, me está quedando mal, voy a introducir esto otro. Y vuelve otra vez el crítico. Es decir, el pensamiento de una persona es multidimensional. Es decir, actúa en 3 esferas que se combinan. Es cuando pensamos, los seres humanos. Pues, por ejemplo, el pensamiento creativo. Que hay gente muy, muy creativa, como vosotros que os dedicáis expresamente a este campo, pero en mayor o menor medida todos podemos ser creativos. Totalmente de acuerdo. Una señora en su casa puede hacer una tarta original y lo que sea. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos el pensamiento creativo, tenemos el pensamiento crítico y tenemos el pensamiento ético. Y así funciona el pensamiento de una persona en esas 3 esferas que se van combinando. A veces predomina uno, a veces otro, pero se tocan constantemente. Y lo suyo es que se toquen. Súper interesante, Fátima. Nosotros cuando trabajamos mucho con clientes y con directivos, en ese proceso al final crítico que decimos, insistimos mucho en, oye, en cuáles son los criterios que tienes que tener en consideración. Es decir, oye, porque no es crítico de criticar, porque claro, por definición todas las ideas son frágiles, ¿no? O sea, todas las ideas que cuando nacen es más fácil que fracasen a que triunfen, porque son cosas nuevas, no son evidentes, no las has rodado durante años. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Entonces, no te pongas a poner palos en las ruedas antes de tiempo, pero sí que utiliza los criterios de, mira, esto a lo mejor es un mareo para las ventajas que nos puede dar, ¿no? O utiliza aquí también el pensamiento ético. Es que no me quiero meter en esto porque no hacemos mejor el mundo, o no hacemos mejor la sociedad o mejor a nuestros clientes, ¿no?
Claro, por eso te digo yo que van siempre combinados. Y cada vez que hablas de criterio, cuando tú dices, pues yo a un cliente le digo, mira, esto igual te complicas demasiado la vida o lo que sea, estás actuando con el pensamiento crítico, con esos criterios de todo lo que, la innovación que podemos hacer, quizás mejor esta, por estas razones. Y empiezas a dar razones de por qué esto será mejor o nos conviene más en este momento y tal. Pues todo eso es pensamiento crítico. Fátima, ¿y cómo se estimula? Quiero decir, porque yo creo que se habla mucho de hace falta pensamiento crítico. No os fiéis de ChatGPT sin mirarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy clases en la universidad, pues insisto, oye, esto es una herramienta que existe, no neguemos la realidad, pero tened cuidado. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Yo creo que nos encanta hablar de pensamiento crítico e ir contracorriente, pero vale, o sea, ¿cómo te conviertes en un salmón? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues eso es la cosa que yo digo, y lo comento en el libro, ¿no? Que es una cosa de la que el pensamiento crítico, de la que se habla mucho y de la que se hace poco. Es una capacidad que tenemos los seres humanos que podemos desarrollar más, desarrollar menos o como queramos. Pero se puede trabajar. Esto es como si en principio todos pudiéramos nadar, pero resulta que para nadar tenemos que tener agua. Tenemos una piscina, un río, tenemos que ir al mar. Tienes que crear condiciones, porque si no es imposible, ¿no? Y después hay quien, oye, pues por las circunstancias de la vida, pues lo ha desarrollado más y hay quien lo ha desarrollado menos. Pues se trabaja y se debería de trabajar. En principio se puede trabajar desde edades muy tempranas y bueno, se trabaja estimulando la pregunta, algo que, por ejemplo, tenemos innato, ¿no? Como niños todos nos preguntamos un montón de cosas. Si tenéis niños pequeños alrededor, yo creo que tú tienes niños, ¿no, Miguel? Unos cuantos y muy preguntones. Y muy preguntones, pues ya ves, es que eso es una tendencia natural del ser humano. El niño pregunta. ¿Por qué pregunta? Oye, porque todo es nuevo. Uh-huh. Digo, no hay nada como estrenar el mundo. Tú lo estrenas, como no sabes nada, pues vas preguntando todo el rato. Igual que cuando nos vamos de vacaciones a un sitio que no conocemos y preguntas, oye, ¿dónde podremos comer? ¿Dónde se coge el autobús? Te preguntas porque no lo conoces. Esa tendencia natural la vamos castrando. La castramos en el sistema educativo, la castramos en casa, la castramos en el trabajo, que la gente luego no puede opinar. Uh-huh. Y hay que hacer lo contrario, hay que fomentar eso. Ayudar a encontrar razones, ayudar a que en el momento que tú piensas, hay toda una serie de operaciones mentales que uno realiza pensando y de las que se puede uno ser consciente. Por ejemplo, comparar, ¿no? Tú puedes trabajar con los niños la comparación, que se trabaja, por ejemplo, en un colegio, pero puedes hacer que sean conscientes de que están comparando. Uh-huh. Y eso es un pasito más allá, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja la pregunta, se trabaja fundamentalmente el dar razones, la famosa contestación a la pregunta el por qué, porque aquí opinamos todos fácilmente, ¿no? Pero el asunto es por qué opinas, en qué te basas tú. Y bueno, se trabaja cómo argumentas, porque hay gente que tú dices, bueno, esto como en el cole, ¿no? Justifícame la respuesta y no hay justificación. Bueno, pues. Porque me parece a mí que debe ser así y tal. Eso no va así, ¿no? Y bueno, en el caso de que ya sea aplicado a una empresa, pues también trabajas, por ejemplo, los valores, trabajas, muy importante lo que comentamos, que crítico viene de criterio, pues el saber reconocer los criterios que pueden ser relevantes. Tú comentabas ahora, cuando yo hablo con un cliente, yo le digo, oye, no, mira, si tienes en cuenta esto, pues es mejor que lo hagamos así o lo hagamos así. Es decir, hay criterios que tienen, según la situación, más peso que otros, que los hay que tener más en cuenta que otros. Todo eso es un aprendizaje. Fátima, ahora mismo nos está escuchando un montón de gente y seguro que hay alguna directora que está en su coche y ha elegido este podcast. Por cierto, muchas gracias por elegir este podcast frente a otros que son mucho peores. Y a lo mejor está pensando, vale, fenomenal, quiero ponerme en marcha, quiero hacerme preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tiene que hacerse en este viaje? Bueno, la pregunta base, hay montones de preguntas, ¿no? Y además nos las hacemos todo el rato. Y yo hay varias preguntas que me gustan mucho. Uh-huh. Voy a decir. Venga. Las que a mí me gustan mucho y que. Apunta, oyente. Y que, bueno, yo trabajo con ellas, hay muchísimas, pero bueno, la básica la acabo de mencionar, el por qué. Tú cuando dices un por qué, lo que haces es buscar razones. Esto es una cosa que lo comentaba ahora mismo, ¿no? Estamos en la época de la opinión. Todos tenemos una opinión. Hombre, porque tener una opinión es lo más fácil del mundo. Uh-huh. Todo el mundo puede tener una opinión. Hasta yo, que no entiendo de fútbol, puedo opinar de fútbol. Vale.
Entonces, lo de la opinión, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Ahí la lanzas, queda ahí y mira qué bien. El asunto es que tú luego esa opinión la puedas justificar, que tenga fundamento. ¿Por qué opinas así? Entonces, el por qué es la búsqueda de razones. ¿El por qué o el para qué, Fátima? Es muy diferente. Porque yo, en general, muchas veces Que se confunden. se confunden y al menos en el campo en el que yo me muevo, que no sé tampoco muy bien cuál es, pero el por qué te busca mucho a lo justificativo y el para qué te ayuda a ponerte en movimiento. Y Claro. está como más alineado con el propósito, Sí. el para qué, ¿no? El por qué, tú cuando haces un por qué vas hacia atrás, a las razones que te llevan a hacer algo, ¿no? O a opinar algo, a la base. Cuando haces un para qué, vas hacia adelante, que es como el fin, aquello hacia lo que te diriges. Por eso, cuando hablamos de propósito, hablamos de un para qué, porque va proyectado hacia adelante, ¿no? Cuando tú dices, yo lo que quiero, pues mi propósito es este, quiero dejar este legado en el mundo, quiero impactar de esta manera, me gustaría aportar esto, ese es el para qué. Y el por qué es un poco lo que has dejado atrás, en qué te basas, ¿no? Vale. Hacer eso. Otra pregunta. Otra pregunta es base, de estas básicas, que es ¿cómo lo sabes? Porque hay mucha gente que dice, porque esto es así. Y tú dices, ¿y cómo lo sabes? Vale. ¿No? Y luego pues no se basa en nada, ¿no? Qué sé yo, este tipo de preguntas que tú dices, pues ha aumentado el paro entre las mujeres jóvenes. Y tú dices, ¿cómo lo sabes? Dirás, pues oye, porque he visto estos datos y tal, lo que sea. He dado un ejemplo por dar alguna cosa. Esa es otra fundamental. Y la que más me gusta. Vale. Y esta es fantástica y además que yo creo que va mucho con vosotros, porque es esta de imaginar mundos, ¿no? Y es la pregunta de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y entonces empiezas, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si los animales hablasen? Nos dirían unas cuantas cosas. Claro. Y entonces, por ejemplo, cuando enseñas a desarrollar el pensamiento crítico, juegas con las preguntas. A las preguntas hay que perderles el miedo. Y yo ahora mismo he dicho una que es una pregunta que es contraintuitiva, ¿no? De ¿qué pasaría si los animales hablasen? Y empiezas a jugar como a quién dice una pregunta más rara, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué pasaría si? Y entonces dejas a la gente que juegue con la imaginación a cosas extrañas, ¿no? Bueno, de hecho hay un proceso creativo que puso muy de moda Google, Sí. que es el proceso de los Crazy Eights, que aquí a veces también lo utilizamos, que al final busca responder a la pregunta ¿cómo podríamos? ¿No? Que al final también te interpela a ti, oye, ¿cómo podemos conseguir desde mejorar los ingresos de esta compañía, cómo podríamos conseguir cambiar el mundo, lo que sea, y te pone condiciones de contorno extremas? Sí. Oye, si no tengo ni un euro para hacer esto. No, claro. Si el dinero no fuera un tema. Claro. Todo el dinero que quieras lo vas a tener, ¿no? Oye, si tuviéramos que estar mañana, si no existiera internet, ¿no? O sea, vas poniendo distintas situaciones, claro. Claro, y entonces como que te ayuda a ir a extremos que en general no suceden, pero que te obliga a tener como más elasticidad de pensamiento y llegar a sitios que no llegarías de una forma más lineal, que es, muchas veces el ser humano tiende a pensar que el mundo es exactamente como era ayer, porque no podemos predecir como los cisnes negros que van a ocurrir mañana, ¿no? Entonces te aferras un poco a, pues más o menos la linealidad, que es un poco la regla de 3, que es lo que sabemos manejar, ¿no? Pero eso te ayuda a decir, oye, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, una cosa que nosotros observamos mucho, a raíz de la pandemia, ya no nos tomaban tan por locos cuando hacíamos preguntas un poco raras, ¿no? Porque a veces ibas con preguntas de, oye, ¿qué pasa si mañana tu negocio es ilegal? ¿Qué pasa si mañana te prohíben vender en todo Estados Unidos? Cosas que eran implanteables y de repente ocurre, desgraciadamente, una pandemia. Pero dicen, ojo, espera, que es que yo llevo 10 años de estabilidad, pero eso no significa que se vaya a perpetuar otros 10 o 100 o 1000 años. Que a lo mejor me tengo que hacer preguntas un poquito más rocambolescas, ¿no? Sí, y además eso, fíjate, hace una cosa muy interesante que... Bueno, la filosofía trabaja todo este tipo, el pensamiento crítico de este tipo de preguntas así, y ayuda mucho a vivir relajadamente la incertidumbre.
porque estamos como que todo tiene que ser siempre igual, ¿no? Y de hecho la pandemia nos removió porque Totalmente. de repente dices, pero es que no lo teníamos todo controlado, si es que aquí estábamos todos súper sanos y teníamos todos estos temas sanitarios controlados y tal, y se te cae todo en medio segundo, ¿no? Entonces es interesante ese tipo de preguntas que dices tú, rocambolescas, que te ponen en situaciones como imposibles, pero que luego la vida te dirá que a lo mejor no son tan imposibles, y ayuda a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es el proceso normal. Queremos que sea la normal, queremos que sea la excepción, pero sin embargo es lo normal, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar medio segundo después. Y entonces eso, que bueno, conecta un poco con el título del libro de por qué tomarse la empresa con filosofía, es también eso, el navegar en la incertidumbre, el decir, bueno, esto es lo que hay, es que yo no puedo tener nada, excepto que nos vamos a morir todos, algún día no hay nada seguro. Y hay que vivir sabiendo eso. Y nos empeñamos en vivir creyendo lo contrario. Uh-huh. Por eso está muy bien que hagáis ese tipo de preguntas que son las de ir contracorriente. Y la incertidumbre hace que podamos hacer mejores preguntas, sin duda. Totalmente, claro. Eso es lo que te ayuda. Y además la incertidumbre va asociada absolutamente a la innovación. Pero si todo fuera igual, si no queremos que nada cambie, que todo siga igual que hace 10 años y mañana seguimos en el mismo sitio, pues entonces no hay motivación para innovar. La innovación viene también porque sabes que todo cambia y entonces tú intentas ayudar que cambie en una dirección adecuada, ¿no? O que nos venga bien a todos. Ese baile con la vida, ¿no? Ese tener cintura con la vida. Y Fátima, en estos procesos creativos, ¿no? Decimos, oye, la creatividad diverge, la criticidad, la criteriosidad ayuda a converger más o menos. Sí, exacto. Vale, pero en estos procesos que todas las organizaciones los hacen con más o menos fortuna y todos los equipos directivos o todos los equipos de gestión tienen que estar en esto, a lo mejor dicen, oye, vale, ¿cómo implemento un poco más de la filosofía en mi compañía, ¿no? O sea, como de repente a lo mejor escucho esto, leo este libro y digo, me hago consciente de que, oye, la filosofía que la tenía olvidada en un cajón, sí, a mí me gustó mucho leer Kant en la selectividad, ¿no? Sí. Y de repente dicen, oye, ¿cómo empecé a integrar esto? ¿Cómo se anda este camino en una organización? O sea, ¿qué se puede empezar a hacer? ¿No? Yo tengo un equipo que les digo, léete el libro, por supuesto, cómpralo también, pero además de eso, ¿qué les decimos? Bueno, pues yo en el libro lo que intento hacer ver es que mira, la filosofía se tiende a pensar que es que sé yo. Hay varias cosas que se tienden a pensar, ¿eh? La primera, que los filósofos somos todos frikis, esa es la primera cosa, con eso ya vive uno, sea verdad o mentira. Y la segunda, que es algo muy teórico, como que estás ahí hablando en la nebulosa, pues qué sé yo, para 4 que hablan las mismas cosas raras que tú y no conectas con el mundo. Yo hago un empeño en mostrar todo lo contrario. La filosofía nace de la calle, de la plaza pública, de los problemas de la gente, y ahí ha de estar, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es tan difícil que la filosofía te acompañe porque precisamente hay mucha más de la que uno piensa. Uh-huh. En todo ese tipo de planteamientos que vosotros hacéis, de cómo funcionáis cuando vosotros innováis, de cómo aconsejáis o habláis con vuestros clientes. Todo eso que hemos comentado tiene que ver con esa parte de pensamiento. Entonces, no es que la haya que buscar, es que está. Lo que ha de estar es de forma más consciente y más trabajada. Vale. Pero ya está. Yo mi interés en el libro no es ni más ni menos que mostrar que hay mucha más filosofía de la que la gente puede intuir que hay. Porque está en todos los sitios. Porque de alguna manera todos pensamos la vida, pensamos nuestro trabajo, pensamos si lo que hacemos está bien o está mal. Y entonces ahí la tienes, quieras o no la tienes. Entonces, pues, el asunto es hacerla como más patente, ¿no? Decías antes, Fátima, que me parece un punto muy interesante, que la filosofía, aparte de que se asocia a frikis, bueno, yo soy ingeniero, o sea que también somos otra banda parecida, pero yo, por ejemplo, cuando yo pienso en mi época escolar, o la gente que quiere hacer, era como, oye, si vas a filosofía, te vas a letras, ¿no? Es como, oye, es gente casi que le tiene pavor a las matemáticas. Pero tú vas a los filósofos antiguos y eran pensadores multidisciplinares, o sea, que serían un poco hombres prerenacentistas, pero en cierto modo no estaban nada lejos de otras disciplinas mucho más matemáticas, mucho más numéricas, ¿no? Entonces, no sé si nos hemos empeñado en segmentar la filosofía como un campo que es totalmente para gente que le gusta leer libros con mucho texto y palabras elaboradas, pero que no sé en cierto modo si eso también es una pena, ¿no? Como que nos separa mucho y si te gusta el dibujo, no, filosofía no lo vas a estudiar, ¿no?
Bueno, es la eterna división entre ciencias, letras, que es absurda, absolutamente absurda, y la filosofía da muestra de que hay un origen común. Porque en el momento en que la persona intenta entender el mundo, intenta entender lo que le pasa, empieza ese proceso filosófico y de ahí van saliendo, de hecho se dice la filosofía es la madre de la ciencia, ¿no? Van saliendo luego distintos campos y distintas especialidades. Se asocia mucho las letras. Yo, por ejemplo, he sido una persona de ciencias toda la vida. He hecho 2 años de medicina hasta que di un giro a mi vida. O sea que si nos pasa algo, estamos a salvo. Sí, bueno, no. Bueno, si os pasa algo, mejor corréis al médico. Pero quiero decir que... Y mi experiencia es que mucha gente de ciencias y, mira, muchísimos ingenieros congenian muy bien con la filosofía. Y yo creo que la razón es muy sencilla. Sois personas habituadas al pensamiento abstracto, a pensar en un nivel abstracto y a tener un razonamiento analítico, ¿no? Entonces, la diferencia quizás sea en que en el campo de la ingeniería, las matemáticas, la física, que hay mucha gente muy aficionada a la filosofía, pues los resultados son, pues qué sé yo, si es una persona de matemáticas, 2 más 2 son 4 y eso ya está. En el caso de la filosofía, la diferencia es que no siempre hay una solución que es la buena y que muchas preguntas van a ser eternas, nos vamos a ir acercando a ellas y planteándonoslas históricamente siempre, y lo que hacemos es en cada momento dar una solución que nos es válida para ese momento, pero que a lo mejor 50 años después se la vuelven a plantear y la resuelven temporalmente de otra manera. Pero volvemos a las mismas preguntas. Y esas mismas preguntas responden a una necesidad que tenemos las personas, que es la búsqueda de sentido. Es decir, uno intenta encontrar sentido a lo que hace, ¿no? Como decía Víctor Frank, ¿no? Sí, como decía Víctor Frank, la búsqueda de sentido, que es decir, uno intenta decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene mi vida? De hecho, cuando uno piensa que su vida no tiene sentido, la cosa va mal, que dices, pues total, es que nada tiene sentido, si te pasa una desgracia, intentas o necesitas una explicación, que aquello adquiera un sentido, si no lo tiene, a lo mejor se lo das tú. Y hay una búsqueda inevitable de sentido, decir, pues aquí estaremos para algo, no sabemos para qué, pero algo haremos aquí. Cuando dejamos de tener eso, pues nos perdemos un poco. Entonces esas preguntas que nos hacemos todos, independientemente del color, de la raza, de dónde vivamos, de la edad, son siempre las mismas. Y son aquellas que buscan un sentido a la vida, igual que se busca un sentido al trabajo. Ajá. ¿No? El trabajo, esto de que cuando se dice, es que resulta ser que la gente joven no se sabe lo que quiere, digo, claro que se sabe lo que quiere, ellos saben lo que quieren. A lo mejor es que a ti no te gusta lo que quieren, pero saber lo que quieren. Detallitos de los padres. Pequeños así detallitos, somos. claro. Pero todo el mundo intenta encontrar un sentido. Fátima, y hablando también de la ética, ¿no? Y la búsqueda del sentido, al menos en las empresas, ¿no? Yo creo que un reto que tenemos los innovadores, ¿no? Y al menos a lo que nos gusta dedicarnos a esto es, oye, yo creo que tenemos una responsabilidad porque el mundo puede ser mejor, ¿no? Claro. Con toda la humildad, porque hay que decir, hay que saber también en el terreno en el que jugamos, pero sí podemos hacer las cosas mejor, sí podemos ayudar a que haya menos desigualdad o que contaminemos menos o que seamos más eficientes, pues trabajemos hacia eso, ¿no? Pero muchas veces no es lo más lucrativo, no es lo más rápido, no es lo más inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo de presente ves tú la ética empresarial? No sé si la ética es un tema personal o es un tema grupal, si es un tema a nivel corporativo y cómo se juega en este terreno, ¿no? Bueno, el que haya ética es absolutamente imprescindible. Yo decía que el pensamiento es multidimensional, que tiene la parte creativa, la parte crítica y la parte ética. Y cuando se innova, vosotros que estáis en la innovación tiene que tener esa consideración ética. Porque, claro, podemos innovar y hacer barbaridades, ¿no? Y yo a veces lo comento, suena un poco bruto, y decirlo a lo mejor en el micro aún más bruto, pero la ocurrencia de hacer, por ejemplo, una cámara de gas para exterminar personas, pues es una innovación a lo mejor importante, pero nunca debería de haber existido. Entonces hay que pensar que no se puede tratar de innovar por innovar, a ver quién tiene la ocurrencia mayor,
sino que debería de existir ese propósito del que hablamos antes de que lo que nosotros aportemos al mundo sea algo que lo beneficie. Además de que uno, si tiene una empresa, se ha de beneficiar él también, claro, y ha de tener unas ganancias porque si no, se te cae la empresa. Pero el hacer esa buena aportación, porque si no, claro, la innovación por sí misma puede ser grandiosa, enormemente original, pero puede ser dañina. Entonces eso lo hay que tener muy claro. Uno hay que decir, bueno, oye, con esto que nosotros nos inventamos ahora y que se nos ha ocurrido y tal, ¿va a pasar algo bueno o no? Y eso, Fátima, es a nivel de la persona que... O sea, cada uno tiene que hacer el pensamiento. Es un tema que la empresa... O sea, es un tema socializable. O sea, ¿cómo te haces esas preguntas, no? O sea, ¿es a nivel totalmente individual? ¿Hay algún mecanismo que puedas establecer de control de valores? Digo, claro. Si te vas a los extremos negativos, no, pero a veces te puede ayudar a elegir en qué meterte y en qué no. Sí, bueno, cada uno, mira, hay distintas maneras de definir la ética, ¿no? Pero todas las personas tenemos individualmente, ¿no? Cada uno de nosotros una moral, que son dos términos que van muy juntos, ¿no? Incluso hay quien dice son sinónimos, aunque yo creo que hay ciertas diferencias. La moral es individual, ¿no? Pues cada uno tiene una moral, cada uno tiene sus valores, cada uno tiene su escala de valores, cambian a lo largo de la vida. Si piensas a lo mejor qué te importaba a ti, pondrías en primer lugar a los 13 años, ya no es lo mismo que consideras ahora prioritario. A lo mejor antes eran los amigos y ahora es la familia. Pues esperemos, igual sigue siendo. Pero quiere decir que no somos estancos, ¿no? Que hay movimiento. Entonces, cada persona tiene sus cosas. Claro, en el momento en que tienes una organización, una empresa, como sois vosotros, pues eso es un grupo de personas. Y a veces yo lo planteo desde el plano individual para luego ir al plano de la organización y que se vea mejor. Todas las personas tenemos un carácter, una manera de ser, ¿no? Y en ese carácter está pues, los valores que damos y lo que nos importa y lo que no. Lo que es similar en una empresa lo llamamos la cultura, ¿no? La cultura empresarial es el carácter de esa empresa. Y es decir, la cultura es la empresa, lo que el carácter es la persona. Y entonces en esa cultura empresarial también hay una serie de valores que van a ser los que prima y los que esa empresa defiende o en los que se basa. Y esa es la ética de esa empresa. Una empresa puede tener, pues ser más ética o menos ética, ¿eh? Puede tener valores escritos que no nos sirven de nada, puede tener valores incorporados. ¿Cómo se incorporan? En la manera de hacer, en lo que es el hábito de la empresa, la manera de funcionar. Entonces tú tienes esa ética de esa empresa en concreto, de esa pequeña organización, grande o lo que sea, y bueno, pues es su escala de valores que deberían de ser compartidos por la gente que trabaja en ella, claro. Si no los compartes es un pelín difícil que encajes, ¿no? Pero hay una ética de la empresa. ¿Y crees que eso es algo que se tiene que hacer desde el comienzo? Lo pienso porque muchas veces en innovación entramos a lugares en donde no hay un marco ético establecido que ya hay para otras empresas. Y me llama mucho la atención cómo un equipo de innovación puede crear un negocio desde cero, realmente creando como todo este marco ético y cómo puede, por ejemplo, usar las preguntas o alguna metodología para hacerlo. Claro, tú dices, si lo tenemos que tener antes. Sí, en el momento de la creación. Normalmente, claro, lo que ocurre es un poco, esto es como si cuando te vas a casar tienes que tener la casa completa o empiezas y luego vas poniendo las cortinas. Claro. Yo creo que la mayoría de las veces empieza buenamente como se puede, y poco a poco se va dando forma a eso. A lo mejor empiezas sin ser consciente exactamente de cuáles son los valores que te mueven. Que decir que nadie se ha sentado un día a decir, mira, a nosotros, ¿qué es lo importante para nosotros? Sino que vas haciendo. Pero yo creo que en el crecimiento natural de una organización hay ese momento en que sí se hay que sentar y hay que decir qué es lo que a nosotros nos mueve, qué es lo que nosotros defendemos, cuáles son los valores para nosotros prioritarios, porque eso te va a ayudar. Y después, esta historia, que ahora además se habla mucho de ella, pero que ya se tendría que haber hablado antes, que es la del propósito, es decir, eso que pretendo yo dejar, que yo en el libro comento que es algo que va más allá de ti mismo. Todo el mundo, todos cuando pasamos por el mundo dejamos una huella. Unos más y otros menos, pero todos. Nadie pasa por ahí sin haber tocado a nadie. Eso es inevitable.
Y si nos ponemos en plan de vida, pues habrá gente que recuerdas y dices, ay, aquella vecina, qué agradable era aquella señora, oye, que cada vez que nos encontrábamos daba un caramelo a los niños y tal, y no sé qué, y nos decía. Y esa persona ha dejado esa huella, pues ya está, muy bien, ¿no? Y si eres un gran empresario, pues oye, tendrás un impacto pues muchísimo mayor. Pero una de las cosas que falta, y yo hago hincapié en el libro en ella, es que entendamos que tenemos que nos estamos tocando todo el rato, que nos estamos influyendo todo el rato y que entre todos vamos creando un hábitat, un mundo, y que lo que tú aportas es también lo que te viene de vuelta. Yo lo llamo el efecto boomerang, ¿eh? Si tú aportas cosas buenas, pues ayudas a que sea bueno. Como si yo ahora resulta que contribuyo no ensuciando la calle, pues luego la calle estará más limpia, o cogiendo las cacas del perro. Pero puedo contribuir también en mal. Y nos falta ese sentido de comunidad. Vivimos en una época muy individualista y nos falta ese sentido de lo común, de que cada uno de nosotros va contribuyendo a crear ese mundo. Y eso es fundamental que lo tengamos presente, que nosotros contribuimos al mundo. Y que cuando nosotros hacemos algo en una empresa podemos hacer una contribución mejor, peor, pero por lo menos hay que tener la intención de hacerla buena, ¿no? Ese famoso propósito que es ese, yo también lo llamo un horizonte de destino, ¿no? Un horizonte que tenga sentido, que vamos, oye, con esto que nosotros hacemos, peor no lo vamos a poner, ¿eh? Igual dejamos el mundo un pelín mejor, que sería lo suyo. Eso es muy interesante. Yo creo que la gente joven, que cuando uno es joven tiene toda la ilusión y el tiempo, que es importante también tener el tiempo, a los demás nos queda menos tiempo, pero el tener, es grandioso, ¿no? Que tú digas, yo en mi pequeño metro cuadrado, que es en donde yo me puedo manejar, dejo ese pequeño legado, esa cosa buena, contribuyo en ese trocito al mundo mejor. Eso yo creo que es la mayor motivación que puede tener alguien a la hora de levantarse y trabajar. Fátima, y en esto del tener tiempo, a veces, o sea, necesitas dedicar tiempo, es tener el tiempo, es aburrirse. O sea, creo que a veces, no sé hasta qué punto es el teléfono móvil, son las redes sociales, es el hábitat que ya cada uno, o sea, el hábito que cada uno ha creado, ¿no? Pero tengo la sensación de que, no sé si es que vamos muy rápido o que rellenamos todos los huecos posibles con ruido, ¿no? Y entonces ese ruido te impide, o sea, que muchas veces, ¿no? Yo creo que había un filósofo que decía que la gente es mala no por ser malvada, sino por tonta, o porque no dedica tiempo a saber si una cosa es buena o es mala, ¿no? O sea, Sócrates el mismo Sócrates, si es que te digo yo que estamos conectados. Voy 2500 años con retraso, pero voy. Entonces, sí. Al final, quiere decir, ¿hasta qué punto también tenemos un cáncer actualmente con la falta de capacidad de aburrirnos o de estar todo el rato enganchados, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo eso. Vivimos en una época, lo que tú has dicho, es que yo solo puedo confirmar lo que tú has dicho, del ruido, ¿no? Y da la impresión de que hay que estar todo el día ocupadísimo. Tú si dices a alguien, es que yo esta tarde no tengo nada que hacer, es como diciendo, algo le pasa, que se lo haga mirar, ¿qué ha pasado esta tarde que no tiene nada que hacer? O que tú en las vacaciones te dedicas a estar tumbado en la toalla mirando al universo o durmiendo a la siesta, preocupante, preocúpate, porque vamos a ver si no va a hacer nada en todas las vacaciones que se las ha pasado en la toalla. Y es necesario esos momentos de desconexión. Claro que no puedes estar todo el día tumbado encima de una toalla, porque también si no haces nada, eso pesa en las personas, ¿no? Cuando no tienen una actividad. Pero, por favor, vamos a relajarnos, que parece que no podemos dejar medio segundo al día. Claro que hay que aburrirse, es enormemente necesario aburrirse. Ahora, cuando empiezan ahora las vacaciones, hay que tener el plan de decir, bueno, yo por lo menos es que parte de las vacaciones me voy a aburrir como una ostra. Y vosotros sabéis mejor que nadie que del aburrimiento surgen enormes ideas. Entonces, yo recuerdo de pequeña cuando aquellas vacaciones duraban, de pequeño las vacaciones duraban toda la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y decías, el verano no se termina nunca. Pues yo recuerdo un verano que me dio por hacer álbumes de fotos. Entonces cogía las fotos antiguas que había por casa, que yo ni sabía quiénes eran aquellos señores así de color sepia, y compraba un álbum, entonces había los álbumes de fotos, y entonces pues iba preguntando a mis tíos, ¿y tal? ¿Y este quién era? Y tal, hice un álbum y ponía debajo fulanito, no sé qué, el abuelo, no sé cuánto. El tío Jerónimo. El tío Jerónimo. Bueno, pues mira, era fruto del aburrimiento. Han quedado ahí y todo el mundo ahora cuida esos álbumes y los tiene en gran estima. Si no me hubiera aburrido, no hubiera pasado. El tío Jerónimo hubiese muerto. Hubiera pasado, se lo hubieran comido los ratones al tío Jerónimo. Entonces es importante cuando uno
busca cosas que hacer porque te aburres. Y ahora ya ni nos permitimos el lujo de aburrirnos. Eso es una cosa que hay que replantearse. Muy interesante. Y claro, yo ahora que trabajo en innovación, defiendo el aburrimiento. Mi madre se ría de mí y dice, amigo, ahora defiendes el aburrimiento, ¿no? Cuando siempre te quejabas, yo qué sé, esperando a que el médico 2 horas ahí en la lista de espera, o mamá, me aburro porque no sé cuántos, ¿no? Pero ahora entiendes, ¿no? Que mucho de eso pues luego te lleva hasta aquí. O sea que... Sí. O en los viajes. Mira, en los viajes cuando te aburrías en el coche decías, cuando llegamos, ahora llevamos a los niños conectados a una pantalla. Sí. Es muy importante que se aburra. Que cuentes coches amarillos, que juegas al veo, que hagas encadenamiento de palabras. Y ahora ya no lo permitimos, ya tenemos el cerebro saturado. Eso no puede ser. Pero no lo hacemos por los niños, lo hacemos por los padres para no tener que aguantarlo. Que No, eso, claro. Que tiene bemoles, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta ahora que hablábamos del tiempo y es como una pregunta que estaba sobre el tema anterior que estábamos hablando de en el proceso creativo, pues entonces divergemos, convergemos, llega esta parte crítica. ¿Cómo podemos en un proceso de innovación o en un proceso creativo en las empresas poder tener ese balance entre tengo que entregar este proyecto, tengo que avanzar, pero quiero ser crítico? ¿Cuál es el balance del tiempo y ese pensamiento crítico o esta parte más crítica que se pone en esta etapa de decisión? A la hora de evaluar, sí, es decir, de elegir entre todas las ideas. Bueno, yo creo que eso no se puede distender demasiado en el tiempo. Es decir, tú no puedes estar ahí 30 años diciendo, hoy de todo lo que se nos ha ocurrido, a ver qué podemos hacer. Llega un momento en que tienes que tomar una decisión. Si tienes un criterio claro de qué es lo que buscas, que eso es importante saber, qué es lo que yo busco, de todas las cosas que se te han ocurrido, verás allá algunas que digas, estas no, porque no van en línea con lo que yo pretendía. Entonces, el determinar ahí los buenos criterios, es decir, los que van a ser relevantes en base al objetivo que tú pretendes, te va a ayudar a que la decisión no se dilate tanto. Que no hace falta que se dilate tanto, por mucho dar vueltas tampoco va a mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra muy bien, mira, fíjate, la importancia de detectar buenos criterios, los que en realidad, porque criterios hay muchos, ¿no? Pero yo a veces, mira, cuando explico estas historias y hago estos trabajos de desarrollo del pensamiento crítico, hago a las personas una pregunta que es un poco chorri, pero que también la ves, ¿no? Que es cuando tú vas a comprar unos zapatos, hay muchos criterios para elegir, ¿no? Pues oye, el precio, el color, si los necesitas para una boda, si te son cómodos. Entonces no es una cosa, son muchas. Pero hay uno que dices, esto si eso no lo cumple, yo no los quiero, ¿eh? Sí, es cierto. Y en mi caso y a mi edad, la comodidad. En lo vuestro, el taconazo, ya no sé si va tonto. En la vuestra, Natalia, seguramente el tacón o alguna cosa así. Pero luego como la escala de valores va cambiando. No, pues por ahí hay que empezar. Ese es imprescindible. Si lo dices a un adolescente, dices que sean de tal marca. Unas zapatillas como no sean de no sé qué, yo no las quiero o no sean de marca. Pues ya sabes que ese es el criterio fundamental, excluyente, punto. Empieza por ahí, por ese, ¿no? Ese es el primero que tenemos que valorar. Ya se nos han caído no sé cuántas piezas y empiezas a ordenar la prioridad de criterios. Eso hay que tenerlo claro para hacer una buena selección, claro. Fátima, hemos hablado mucho de tu libro, pero por cerrar al menos y que también la gente lo conozca un poquito más, ¿no? Que sí. A mí creo que es muy interesante. A la gente que nos está escuchando, ¿por qué? Además de por qué tiene que tomarse la empresa con filosofía, ¿por qué debería leerse este libro, ¿no? O sea, ¿qué les recomiendas o qué se van a encontrar aquí? Bueno, pues lo primero, un libro que se entiende. Es cierto. Eso es lo primero. Yo puse muchísimo empeño en hacerme entender, porque la filosofía puede ser densa. Es muy fácil que se convierta en densa. Y como todas las disciplinas, hay un vocabulario que es propio, ¿no? Como cuando vas al médico, ¿no? Tú vas a veces al médico y te dicen, la voy a tener que operar. Y tú dices, ¿pero qué me pasa? Y empieza a hablar y dices, esto no es lo que me pasa. Me voy para casa y digo, pues me van a operar no sé de qué. Porque no has entendido nada, ¿no? Los médicos tienen vocabulario, incluso caligrafía propia. O sea, caligrafía propia. Eso se pasa en el juego, pero sí. Entonces, claro, si hablas en este plan, que la filosofía también tiene su vocabulario propio, pues hablarás para 4 que entiendan y el resto no. Bueno, a mí me interesaba porque yo quiero hablar para que se me entienda y quiero que la filosofía, trabajarla en ese sentido de apegada a la vida y a los problemas de la vida.
pues eliminar todo ese vocabulario y hablar con un lenguaje normal, ¿no? Ese fue un empeño muy, muy grande. Y misión conseguida, debo decir que Absolutamente. misión totalmente conseguida en ese Sí, sentido. pues mira, me costó trabajo que yo estaba escribiendo y pensaba, madre mía, el alma, ¿y esto se entenderá? Porque claro, uno ya tiene un poco la deformación profesional. Lo primero que se entiende, yo la gente me lo dice, vosotros lo decís también, que se entiende, que sea ameno, también lo hice intencionadamente corto, que no fuera una cosa muy pesada. Y yo creo que puede ser interesante el descubrir que muchas cosas que vosotros hacéis en el día a día tienen ese calado filosófico. Y que tú dices, pues mira, fíjate, pues esto es lo que hacemos nosotros. Y que a lo mejor, bueno, ya lo dije ya de entrada, ¿no? Que no nos damos cuenta de cómo la filosofía está metida en el trabajo diario. Y yo lo que trato de mostrar esos puentes. Y también demostrar que la filosofía tiene herramientas, y entre ellas fundamentalmente el pensamiento crítico, que son aplicables, que se pueden llevar a la empresa y que nos pueden ayudar. Qué interesante. Pues Fátima, súper interesante. Nosotros ya lo hemos leído, o sea que también lo recomendamos. Pero vamos, claramente el para qué hacemos lo que hacemos o por qué pensamos lo que pensamos, creo que son capítulos que a nadie le van a quedar lejos y al menos a mí claramente me ha retrotraído a una conexión con la filosofía que yo no sabía honestamente que tenía, así que súper interesante. Para acabar, si te parece, te vamos a hacer unas preguntas, sí, un poco ronda relámpago, ¿vale? Oh, bueno, entonces tengo que contestar rápido. Sí, la pregunta la hacemos rápido y la respuesta todavía más rápido. Bueno. Préstame las que son esas de aquí. Bueno, como te dice Miguel, la idea es que respondas rápidamente esto. Queremos saber un fact o algo sobre ti o tu carrera que nadie conozca. Bueno, os lo he dicho antes, que yo antes estudié medicina, que decir que dos años de medicina y luego di un giro a mi vida donde pretendía 3 cosas y eso igual os hace gracia, que era estudiar filosofía, que lo he hecho, Bien. hacer yoga, lo he hecho muchos años, Bien. y tocar la guitarra, que aún lo tengo pendiente. Bueno, 66% cumplido. Más que bien. Un trabajo para el que nunca te contratarías. Bueno, para cantar, no tengo que va. A guitarra, pero no cantar. Yo toco la guitarra como mucho, pero lo Vas de a hacer muchos solos entonces de guitarra. Yo lo de guitarra lo hice, lo pretendía con buena intención, no sé yo sí. Por eso lo he ido dejando, Bueno, todo llega. ¿La vida de quién te habría gustado vivir? Pues no sé, yo creo de mucha gente anónima que son héroes y heroínas, y no tanto gente relevante. Creo que hay gente anónima que es un ejemplo. La pregunta más tonta que has hecho, hablando de preguntas en este podcast. Pues que es una buena pregunta. ¿Y a quién te gustaría escuchar en este podcast? Pues no sé, yo me gustaría escuchar mucho a la gente joven. Creo que nos falta mucho de escuchar a la gente joven, que los que tenemos cierta edad hacemos como los de esa cita, como la cita esta del principio, de pensar que los jóvenes, pues qué sé yo, se habla de la generación de cristal, de que si no se comprometen, de qué tal, y yo pienso, pero es que nos hemos olvidado, Vamos como pasando detrás de nosotros un barrido y nos vamos olvidando. Yo creo que tenéis muchísimo que decir. A mí me gustaría que el próximo invitado fuera una gente joven y escucharos. Creo que nos falta mucha escucha a los que tenemos cierta edad y nos falta mucho aprendizaje de lo que nos podéis enseñar. Qué bien, qué interesante. Te mira mucho más a ti que a mí, no sé por qué, pero bueno. Tenemos a gente joven. Porque me ha hecho la pregunta ella. Sí, claro. Fátima, nos deja una pregunta el entrevistado anterior, que es Nacho Madrid, con el que hablamos mucho de la innovación en el mundo de la energía. Sí. Y la pregunta que lanzaba el siguiente entrevistado era, que de todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué es lo que más ha aportado a la sociedad? Bueno, pues yo digo que yo tengo también un propósito vital y es de ayudar a pensar que antes de empezar el podcast yo os dije, yo cuando trabajo lo único que quiero es que la gente se vaya con un run run. Pues yo quiero dejar un run run, que decir que la gente se vaya un poco de esto pensando. Y os comentaba, el run run después con el tiempo va reposando y dejando pozo. Qué bueno. Pues eso es lo que yo... Eres runrunera de vocación. Runrunera, sí. Qué bueno. Y última pregunta, Fátima, es ¿cuál es la pregunta que tú dejas al siguiente entrevistado? Bueno, pues la pregunta, y hablando de run run, ¿qué es lo que le hace run run? Fenomenal. Muy bien. Pues oye, súper interesante, Fátima. De verdad que muchísimas gracias por venir, además venir desde Valencia. Un placer conocerte en persona, hablar contigo, hablar de la filosofía y de cómo aplica el mundo de la innovación y la creatividad, desarrollo de pensamiento crítico.
Y nada, que seguimos hablando y muchísimas gracias por venirte por aquí, por Punto y Seguido. Muchísimas gracias a vosotros. Yo he venido encantada y me voy aún más encantada. Qué bien. Pues muchas gracias. Gracias.